donde usted se encuentra, en Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Vamos a estar leyendo según la versión PDT, Lucas, capítulo 8, en los versículos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos, anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido siete demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Hoy vamos a estar tratando el tema Jesús y sus discípulas. Aquellas mujeres que de una u otra manera también fueron importantísimas en lo que tiene que ver con el ministerio del Señor Jesús, fueron fuertes columnas, porque normalmente nosotros hablamos de lo que tiene que ver la parte de los discípulos, de los apóstoles, de los obispos, y entonces muchas veces podemos tener la tendencia a pensar que es que entonces la iglesia es un club de hombres que adora a Dios, que le canta a Dios, y es un club exclusivo para hombres, donde sencillamente la mujer no va a tener ninguna cabida. Es lo que muchas personas pueden estar pensando. Inclusive a veces hay quienes eh, acusan a Dios de ser machista, y hay algunas mujeres que pronto dicen, no, es que Dios es machista porque es que Dios solamente tiene en cuenta a los hombres, usa a los hombres. Y bueno, en muchos países en estos meses, en estos días se habla acerca de lo que es también la parte del Día de la Mujer, y muchas mujeres eh, tienen como cierta prevención con el evangelio y con las cosas de Dios, porque piensan que es que pues Dios tiene a la mujer por allá, apartada. Pero miremos hoy al Señor Jesús y sus discípulas, y puede que no alcancemos a hablar de todas porque pues por el tiempo, pero aquí nosotros miramos y vemos dentro de Lucas capítulo 8 del 1 al 3, vemos por lo menos que con el Señor Jesús eh, no solamente los apóstoles, los 12 apóstoles iban con él por las ciudades y los pueblos, sino que dice que también iban con él varias mujeres, varias mujeres. Ahora, algo de lo que quiero hablar tiene que ver aquí en el versículo 3, Lucas 8:3 dice que también iban con él Juana, además de que en el versículo anterior hablaba de María, conocida como Magdalena. María era de la región de Magdala, por eso es que se utiliza, pues, digamos, ese sobrenombre también, Magdalena, eh, o gentilicio, bueno, Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Dice que también iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Otras versiones creo que dicen Chuza. Bueno, en esta versión dice Cusa, el administrador de Herodes. Mire una de estas seguidoras, de estas discípulas del Señor Jesús, y es que se habla acerca de que ella era la esposa del administrador de Herodes. ¿Y sabe qué curioso tiene esto? Y qué tremendo tiene esta parte, que uno puede leerla así de simple vista. Si usted se acuerda de la palabra del Señor, y aún leyendo Lucas, leyendo los evangelios, cuando el Señor Jesús era pequeño, cuando él era recién nacido, ¿quién fue el que dio la orden de buscar niños, de destruir niños, con el objetivo de acabar con la vida del Señor Jesús? ¿Sí se acuerda quién fue? Ni más ni menos pues que el señor Herodes. Y Herodes formó una dinastía en Israel, y él tuvo también otros hijos. Y ahí viene la casa de Herodes y Herodes, los hijos que él tuvo. Y tremendo esto porque dice que Juana, una de las seguidoras del Señor Jesucristo, dice que era esposa de Cusa, el administrador de Herodes. En un contexto, imagínense esto, la casa, el gobierno
porque este hombre, Herodes, era un gobernante y los hijos de él también fueron gobernantes. Esta forma de gobierno era anticristiana, se oponía al Señor Jesucristo y se oponía a cualquier otro rey pues que quisiera venir a tumbarle la butaca, a quitarle la silla. Y tremendo esto porque Juana, la esposa del administrador de Herodes, dice que ella era seguidora del Señor Jesús. Ahora, tremendo, porque esta mujer, conociendo de todo ese tipo de privilegios que había en este gobierno, pero esta mujer de alguna manera, y eso es algo que es un misterio para mí, cómo esta mujer, siendo seguidora de Cristo, a la vez estaba casada con el administrador de Herodes, pero ¿cuál sería la sabiduría que había en esta mujer que ella separó lo que era esa parte del gobierno y el servicio al Señor? Esta mujer no se dejó influenciar. Así su esposo fuera el administrador de Herodes, pero esta mujer no se dejó influenciar por ese sistema de gobierno. Y me imagino que tampoco andaba todos los días dándole cantaletas a su esposo, a Herodes, porque me imagino que se hubieran separado hace rato, pero aquí dice que ella era la esposa de él. Entonces mire la sabiduría tan tremenda que esta mujer, cómo sabe manejar su hogar, cómo sabe manejar toda esa parte de gobierno, de política, de administración, no se deja enredar ni cae en toda esta serie de conflictos con su esposo. Y esta mujer se vuelve una seguidora del Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo, tremendo esta parte. ¿Cómo lo habrá hecho? Es algo que de pronto, ahí sí, el día que en las bodas del Cordero nos encontremos, si el Señor me permitiera poder ver a esta mujer, preguntarle y decirle, oiga, ¿usted cómo hizo para poder estar con su esposo que pertenecía a toda esta administración de la casa de Herodes, que fueron los que cuando el Señor Jesús era niño buscaron para destruirlo? Usted estaba casada con este hombre, pero a la vez era seguidora del Señor Jesús. Me imagino que para esta mujer de pronto no era fácil porque es algo aquí, no lo dice la Biblia, pero me pongo en el lugar de ella. ¿Qué dirían las demás mujeres cuando vino Juana y de pronto las demás mujeres dirían, ay, ¿y por qué dejan entrar a esta mujer aquí a la iglesia? ¿No ve que esa mujer es la esposa de allá de ese gobernante que es de otras ideologías que no son de las nuestras? ¿Por qué dejan entrar a esta mujer aquí que es allá la esposa de allá, de ese administrador de Herodes? Me imagino que para ella de pronto en un comienzo no debió haber sido fácil y debió de haber aguantado todos los señalamientos y todas las críticas que le hacían las supuestas personas cristianas de la iglesia porque ella era la esposa del administrador de la casa de Herodes. Es como hoy en día, ¿cómo usted miraría la esposa de algún administrador o ministro que pertenezca a una casa gobernante que no es afín a su ideología, mi ideología, a su creencia y a mi creencia? Ay, no, no, no la dejen entrar, no dejen entrar esas personas aquí a la iglesia porque es que vea, es la esposa, es el primo, es el hermano de fulanito de tal, que es de la casa de Herodes, que es de esto. Pero esta mujer, o sea, miren, es que es algo de asombro, es algo de asombrar, o sea, todavía yo no me explico cómo hacía esta mujer para mantener su hogar en paz, para mantenerse como seguidora de Jesús y para poder estar inmersa en toda esa parte de gobierno de esta casa de Herodes y ser una mujer de testimonio, una mujer que no sé la sabiduría que Dios le haya dado, además del corazón de ella. Usted se acuerda acerca de Juan, ¿no? Que decía el discípulo amado. Bueno, ella se llama Juana. Entonces, o sea, esta mujer debería de tener un amor tremendo también como para poder eh, perdonar y seguir adelante, de pronto mirando esa prevención que todas las demás hermanitas de la iglesia de pronto la mirarían y dirían, no, pero, ¿no será esta una infiltrada? ¿No será esta? Y allá la señalarían. Pero sin embargo, vea, quedó en la Biblia que Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, fue una seguidora del Señor Jesucristo.
Tremenda discípula del Señor. Wow. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Miren ahí en Lucas capítulo 2, del versículo 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice, había también una profetisa llamada Ana, de la tribu de Aser e hija de Fanuel. Ya era muy anciana, había quedado viuda después de 7 años de casada. De ahí en adelante vivió sola hasta la edad de 84 años. No se alejaba nunca del área del templo, alababa a Dios día y noche con oración y ayuno. Ana llegaba en ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y a hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Aquí encontramos nosotros a una profetisa, dice la Biblia aquí en esta parte de Lucas, Nuevo Testamento, acerca de una profetisa. Pues básicamente una profetisa, una mujer que comunicaba mensajes de Dios al pueblo. A Dios le placía, para que veamos, Dios no solamente, no, es que los profetas y los profetas también, por ahí aparecen las profetisas, aunque no aparezca de manera frecuente en la Biblia, pero véalo, ahí estaba, ahí aparecía ella. Y Dios, vea, utilizando a una mujer, para aquellos que dicen, que es que Dios llega, que discrimina, pues Dios utilizando a una mujer, usándola para comunicar los mensajes de Dios al pueblo. ¿Y qué podemos encontrar de particular o de especial en esta discípula del Señor? Bueno, uno, que aquí ella vio al Señor desde niño, desde pequeñito, desde recién nacido. Tremendo. Ahí en el versículo 38, usted lo ve en Lucas 2, 38. Dice, Ana llegaba en ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y a hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Y mire que esta mujer comienza a hablar del Señor Jesús, comienza, digamos, a cumplir una labor también de evangelismo. ¿Y qué particularidades tenía? Bueno, uno, además de que era profetisa, dice que había quedado viuda después de 7 años de casada. Mire, tremendo la vida de esta mujer, porque ella llega, se casa. Si era una profetisa, pues yo me imagino, y si se dejó guiar por Dios, esta mujer debía, al estar en la voluntad de Dios, al recibir mensajes de Dios, pues debía estar disfrutando de su hogar, de su matrimonio. Pero miren qué curioso que a los 7 años queda viuda, a los 7 años de casada. Yo estoy seguro que cuando un hombre, una mujer, cuando ellos pues se van a casar, sencillamente hablan acerca del hecho de poder vivir muchos años de matrimonio entre el hombre y la mujer, ver los hijos crecer, ver los nietos y todo esto. Pero esta mujer no tuvo esa oportunidad. A los 7 años quedó viuda. En el versículo 37 veíamos que dice que de ahí en adelante vivió sola. Pues por lo menos aquí no se menciona si tuvo más hijos. Me remito, digamos, a lo que dice esta parte de Lucas 2:37, versión PDT, dice que vivió sola. ¿Cuántas mujeres de pronto? Ay, es que si ve, yo cogí, me casé, quería estar todo el tiempo con mi esposo, quería esto, ¿y cómo así, Dios? Yo que soy una profetisa, yo que te sirvo, ¿y cómo así que vengo a quedar viuda? ¿Qué es eso? Ahora todo el mundo va a decir, ay, vean, esa quedó viuda porque es que anda en pecado, porque es que tiene esto, lo otro, y usted sabe que pues en esa época, si hoy en día es complicado a veces una mujer sola sacar adelante a sus hijos, en esta sociedad, pues en ese tiempo me imagino que algo similar debía de pasar. Entonces, esta mujer queda sola, queda viuda, y algo que me impacta en la palabra es que dice que ella vivía todo el tiempo en el templo, dice, no se alejaba nunca del área del templo, allí en el versículo 37. Esta mujer, en lugar de andarse quejando, de andar renegando de su vida, de decir, no, ya me quedé sin esposo, ya no voy a poder, no, Dios, ¿por qué me haces esto? Mira, yo que te sirvo, yo que soy la profetisa, yo que soy... Vea, dice que esta mujer, no sé qué pasó allí, dice que aún estando sola, dice que ella no se alejaba del área del templo y que alababa a Dios día y noche. O sea, mire tan tremendo esta mujer que en medio de esta situación que tuvo, ella no se echó a la pena, no se puso a recriminar a Dios por su parte de su vida familiar, sino que en su corazón había alabanza, alabanza. ¿Cuántas discípulas del Señor deben desarrollar la alabanza diaria en su vida? La oración y el ayuno.
Y dice, y daba gracias a Dios. El lenguaje de esta mujer, de esta profetisa, era un lenguaje de alabanza, de bendición. ¿Cuántas mujeres de pronto Dios no quiere usar, pero no cuidan su lengua y viven hablando mal del esposo, de los hijos, de los gobiernos, de las iglesias, de los vecinos, y hablan y hablan? ¿Y por qué Dios a veces no puede usarlas más? Porque Dios dice, no, si esta mujer, si nomás así por encima, y vean cómo habla, dice el Señor, si yo le doy el poder profético, es capaz que le dice a los hijos, ¿saben qué? Ustedes se van a morir mañana, y mata a los hijos. De pronto le dirá al esposo, ¿sabe qué? Es que usted es un duro de corazón que se va a ir al infierno. Y ahí va a condenar al esposo a que sea un duro de corazón yéndose al infierno. No, es que esta ciudad ya se acabó, ya esto fue el acabose. Y preciso, al día siguiente es capaz que cae un meteoro o que viene una guerra civil dentro de la ciudad, porque esta mujer, en lugar de tener un lenguaje que alabe a Dios, que glorifique el nombre del Señor a un medio de su situación difícil, que sea mujer de oración y de ayuno, de pronto su lenguaje, imagínense, con el don profético, destruye las cosas. Entonces me impacta eso de esta profetisa llamada Ana, que aún en medio de su viudez, en medio de que de pronto ella vería otras familias y otros hogares, y ella, no sé, o sea, desarrolló una vida de alabanza, de oración y de ayuno. Tremendo. Voy a pedirle el favor a mi hija Gabriela que me ayude leyendo Lucas capítulo 4, el versículo 38 y 39. Ahí tenemos también una discípula del Señor que nos va a ayudar en esta hora. Dale, hija. Recuerda el micrófono, hija. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que la ayudara. Jesús se acercó y le ordenó a la fiebre que saliera de ella, y la fiebre la dejó. En ese mismo instante se puso de pie y empezó a atenderles a todos. Muy bien, hija, gracias. Además de eso, nos ayuda con el sonido y con otras cosas aquí en la tecnología. Bueno, muy bien, Gabriela, el poder de Dios. Entonces, vean en la escritura, aquí hablan de la suegra de Simón. ¿Simón quién? Simón Pedro, la suegra de Simón Pedro. Él era casado y él tenía su suegra. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que ella tenía una fiebre muy alta y que Jesús sale de la sinagoga, se va a la casa de Simón y le ruegan a Jesús que venga, que la ayude, que ella tiene una fiebre muy alta. Jesús se acerca a esta mujer, le ordena a la fiebre que salga de ella, la fiebre la deja, ella recibe sanidad. Y vean esto, dice que en ese mismo instante, en ese mismo momento, en el momento en que esta mujer es sanada, en el momento en que la fiebre se va, en el momento en que Jesús entra a su casa, en que el Señor obra milagrosamente en su vida, dice que en ese mismo instante, esta mujer no le importó nada. No le importó que lo que dijeran los demás, que coja, que quede, que siente acá, que usted está muy enferma, que espere 30 días de recuperación de esto. O sea, en este momento esta mujer fue sana inmediatamente y dice que en ese mismo instante se puso de pie y empezó a atenderlos a todos. ¿Qué encontramos aquí en esta mujer? El servicio y la hospitalidad. Mujeres, ¿cuántas mujeres no se necesitan con ese don de servicio y de hospitalidad? Mujeres que en sus casas, en sus hogares, tomen esa iniciativa y sirvan, sean hospitalarias y sobre todo que aquí preparan ese ambiente para que el Señor Jesús pueda habitar. ¿Cuántas personas a veces, y bueno, como estamos hablando de mujeres, el Señor las sana, el Señor les da un milagro y eso toman el pelo para servir a Dios, toman el pelo para la hospitalidad, toman el pelo para mirar de qué manera su casa, su hogar puede ser un lugar de atención y de servicio al Señor? Pero aquí habla que dice, en ese mismo instante esa mujer se puso de pie, se puso firme, se puso, bueno, la falda. Y yo, bueno, hoy en día también las mujeres usan los pantalones, entonces se puso los pantalones. Y dijo, bueno, a ver, pero aquí no fue que ella impuso,
No fue que ella dijo, bueno, ya esto, lo otro. No, mire la manera como esta mujer da su servicio al Señor. Dice, empezó a atenderlos a todos. Dice la escritura que hay mujeres que ganan a sus esposos, no predicándoles, dice que ganan a sus esposos con sus hechos. Y dice que son ganadas, sus esposos dice que son ganados sin palabra, dice solamente por la conducta de ellas. Tremendo. Y aquí esta mujer, eso fue lo que hizo. O sea, con su actitud, con su conducta, con su servicio, comenzó a servirlos y no solamente al Señor, dice a todos, porque es que eso es muy fácil, ¿no? Cuando uno dice, no, yo amo a Dios, yo glorifico el nombre del Señor, Dios y yo, Dios sabe que yo lo amo. Claro, ese mandamiento es, fácil cumplirlo, amarás al Señor tu Dios. Pero ¿te acuerdas cuando el Señor le preguntaron y él dijo, es que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, qué fácil es cuando uno, no, Señor, yo te sirvo, Señor, yo te canto, Señor, yo a ti te trato bien. Pero miren que la suegra de Pedro, además de atender al Señor Jesús, dice el versículo 39, que con su conducta también, con su servicio, con su hospitalidad, comenzó a atender a todos. Tremendo. Señor Padre Santo, Dios de poder. ¿Qué más dice la escritura? Lucas 13, versículos del 10 al 13, hablando de estas discípulas del Señor. Lucas 13, del 10 al 13, dice la versión PDT. El día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que le había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Oiga, tremendo, mire, esta mujer llevaba 18 años con esto, pero aún así dice que ella fue a la sinagoga, aún en medio de la situación difícil, pero allí estaba ella en la sinagoga. Y el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que esa mujer no había tenido un encuentro con Jesús. Y así hay muchas mujeres que van al templo, van a la iglesia, oran, ayunan, pero cuando dejan que Dios obre, actúe en su vida, en su mente, en su corazón, ahí viene el milagro. Entonces en el versículo 13 dice que puso las manos sobre ella. Mujer de Dios que nos estés escuchando hoy, ¿por qué no dejas que Dios ponga su mano sobre ti? Deja que el Señor ponga su mano sobre ti para que te quite todo aquello que ha hecho que andes encorvada en la vida. Ay, es que yo voy todos los domingos a la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que dejes que Jesús te toque. Deja que Jesús te toque. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Tremendo esta mujer también, parecida a la profetisa. Mira que esta mujer con 18 años y tenía una enfermedad y mira que el Señor la sana y esta mujer no se pone, ay, pero si ve, llevando yo aquí 18 años, viniendo aquí a la sinagoga, estando en esto. Y aclaro, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es que se le da por venir y por sanarme. Miren que esta mujer dice que comenzó a alabar a Dios. Tremendo, vean, algo aquí que veo, o sea, mujeres que Dios usó, la parte de lo que hay en su boca, de lo que sale de la boca de ellas, o sea, la alabanza, es decir, no sé, pero esto como que de alguna manera seduce al Señor para que Dios pueda utilizar a las mujeres, el lenguaje, la manera como ellas hablan. Tremendo. Por eso dice la Biblia que de una misma boca tú no puedes pretender alabar a Dios los domingos y luego de lunes a sábado andar hablando mal de Raimundo y todo el mundo. Lo dice la Biblia. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma boca no puede proceder bendición ni maldición. ¿Qué más dice Lucas 21 del 1 al 4? Según la versión PDT. Dice Lucas 21 del 1 al 4. Jesús levantó la mirada, vio a los ricos poniendo sus ofrendas en las cajas del dinero del templo. También vio a una viuda pobre. Oiga, nuevamente las viudas. También vio una viuda pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Vea el Señor Jesús
cómo se fijaba en los pobres y cómo él habló aquí de la gente que tiene mucho dinero, pero le da a Dios de lo que le sobra. Y esta mujer, mira, aún en medio de la pobreza, el Señor Jesús la elogió y dijo que ella, a pesar de su pobreza, entregó de lo que tenía para vivir. ¿Cómo servía esta discípula del Señor allí? Con sus ofrendas. Puede que ella no fuera la gran intercesora, la mujer de oración, la mujer de ayuno, puede que no fuera la gran predicadora, pero esta mujer iba al templo y con sus ofrendas sostenía acerca del templo del Señor. Y el Señor lo vio y el Señor se agradó. ¿Cuántas personas de pronto no te menosprecian porque tú eres pobre? ¿Cuántas personas de pronto, ay, no, es que esa persona, ay, pobre, ay, eso, y por allá te echan a un lado? Pero el Señor Jesús, mira, en medio de tu pobreza, Él mira el esfuerzo que tú haces para agradarle y Él no te va a menospreciar como de pronto otras personas te menosprecian. Y tú de pronto, que tienes mucho dinero, que tienes buenas posesiones materiales, te hago la pregunta, ¿tú apoyas la obra del Señor? ¿O vives criticando a los que son pobres y menospreciando a los que son pobres? Ahí te dejo esa pregunta. Pero gloria a Dios por aquellas mujeres de Dios que aunque no tengan un trabajo multimillonario, viviendas multimillonarias, viajes multimillonarios, pero que aún en medio de su pobreza, en su corazón dicen, Señor, voy a bendecir tu obra. Que el Señor las bendiga a esas mujeres y que Dios les dé un cambio en su economía financiera. Que mientras los demás las menosprecian y las critican y le dicen, es que esa pobre, esa pobre. Ay, Dios mío, ¿cuántos y cuántas no tendrán que dar cuenta por menospreciar a los que no tienen un título universitario, a los que no tienen viviendas en ciertos lugares y menosprecian a los demás porque no los tienen? El pensamiento del Señor, qué diferente es, y cómo Él elogió a esta mujer, mientras los demás dieron millones y millones, pero lo daban de lo que les sobraba. Y el Señor, como Él mira las cosas de otra manera tan diferente a nosotros. Y ojo con esto, aclaro, no estoy diciendo que es que si tú eres pobre, no te esfuerces ni tengas un emprendimiento. Ojo con eso, eso no es lo que el Señor Jesús aquí se está refiriendo. Él se está refiriendo a las personas que aún en medio de su pobreza sacan de su dinero para bendecir la obra del Señor, porque el Señor sabe que con ese dinero esa persona podría comprarse un súper almuerzo, unos súper tenis, un súper vestido, una buena chaqueta o algo, pero esta persona dice, prefiero comprarme algo un poco más económico, pero bendecir la obra de mi Señor. Ese es el sentido de lo que se está dando a entender aquí. No que Dios quiere que entonces todo mundo sea pobre, no. Eso es lo que el Señor aquí elogia de esta mujer, que en medio de su escasez, de su pobreza, de que no tenía de pronto tanto como otras personas y aún como otros hombres, dice que Dios sí la estaba mirando y no la miraba con menosprecio, como de pronto otros que dirían, ay, es que yo sí voy a darle una ofrenda de 5 millones de pesos. Esto sí es una ofrenda que vale. Y esta mujer de pronto venía con una monedita y diría, Señor, me gustaría dar más, pero solamente puedo dar esto. Pero a veces hay, y como estamos hablando de discípulas, a veces hay mujeres que, uy, eso, agarradas en ese codo del dinero. Y para finalizar, vamos a Lucas 24 del 1 al 12. Muy temprano el domingo en la mañana, Lucas 24 del 1 al 12, muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Entonces encontraron que habían sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando cuando de repente dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el hombre, el Hijo del Hombre,
debía de ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús, se fueron del sepulcro, les contaron a todos los 11 apóstoles, acuérdense que aquí ya Judas se había ahorcado, y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena. ¿Se acuerda la primera que hablamos? Vea, aquí vuelve a aparecer María Magdalena, tanto cuando Jesús estaba vivo como cuando Jesús había muerto. Ahí estaba fiel María Magdalena. ¿Quién más? Juana. Ah, ¿se acuerda de Juana? La esposa del administrador de Herodes. Véala, aquí vuelve a aparecer otra vez. María, la mamá de Santiago, y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, dice, no les creyeron porque les pareció que era un disparate, una locura. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro, se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo y luego se fue preguntándose qué había pasado. Mire, estas mujeres tenían una habilidad tremenda, y es que dice, cuando comienza aquí el texto, que ellas habían preparado unas especies aromáticas para el cuerpo del Señor. De pronto puede que tú no tengas toda una serie de habilidades, pero mira a esta mujer con la manualidad, con las artes, con no sé, con la preparación de algún vestido, bueno, tantas habilidades. Yo no sé la verdad, mujeres que nos estén escuchando, qué habilidades tengan. Pero mira que estas mujeres fueron con sus habilidades a servir aún el cuerpo muerto del Señor que ya había resucitado, y vean con ese milagro tan tremendo que ellas presencian. Y además de eso, se vuelven unas evangelistas, recuerdan las palabras de Jesús y van a contarle a los discípulos. Y ellos que le decían, ay, estas loquitas, están ahí loquitas. Mujer, ¿cuántas veces tú de pronto no has predicado el evangelio en tu casa y te dicen, ay, ay, esa loquita, esa loquita? Tú sigues sirviendo. Si haces una buena comida, sigue sirviendo con esa buena comida. Y ve allí que mira, tarde o temprano eso dará fruto. Mira lo que le pasó a Pedro. Dice que Pedro se quedó como pensando y dijo, oiga, pero ¿qué tal que lo que digan estas loquitas de pronto sea cierto? Y allí a veces la gente, mira, yo estoy segura que ellas no se agarraron con los apóstoles. Ah, es que ustedes, impíos, hijos del diablo, ¿cómo que no creen lo que hemos visto? ¿Es que están diciendo que somos mentirosas o qué? Mira, estas mujeres, yo no sé la sabiduría que Dios les haya dado, pero en algún momento Pedro dijo, bueno, ¿y qué tal que sea verdad? Y ahí sirvieron al Señor tanto con sus habilidades manuales como con el evangelismo. Así que, mujer, y bueno, hombres también que nos estén escuchando pueden ser utilizados con estas habilidades, evangelismo, pero hoy es algo especial para las mujeres. Mira Lucas capítulo 8, versículo 2. Lucas capítulo 8, versículo 2. Que nos enfoquemos allí fuertemente. Lucas capítulo 8, versículo 2. Dice, también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos. ¿Tú quieres ser una discípula del Señor Jesús? Déjame decirte que primero el Señor Jesús te va a tener que sanar. Hay gente que quiere servir a Dios, tanto hombres como mujeres, pero hoy estamos hablando de las mujeres. Mujeres que quieren servir a Dios, pero por dentro su corazón no está sano. Déjame decirte, si tu corazón, mujer, no está sano, si tú tienes resentimientos por dentro todavía, si dentro de tu corazón, mira, no está ni respetar a tu esposo, ni respetar a las autoridades que están puestas, menos tú vas a respetar el pastor de una iglesia y vas a respetar el liderazgo de una iglesia. No lo vas a hacer. No, que yo sí que esto, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y por eso, si quieres ser una discípula del Señor, mira, primero tu corazón tiene que ser sanado, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 2. El primero sanó a estas mujeres. Su mano estuvo sobre ellas. Del resto, hasta cuando no pases por el proceso de sanidad, si tú no controlas tu lengua, ¿tú crees que Dios te va a soltar un don profético? Destruyes en cualquier momento de ira, de rabia, vas a destruir. Si de tu misma boca proceden bendición y maldición, Dios no te va a poder usar de manera poderosa. Y Dios te quiere usar, claro que sí, pero primero vas a tener que ser sanada. Así lleves 18 años como esta mujer encorvada. Ella iba a la sinagoga
18 años y ahí estaba encorvada, hasta cuando la mano del Señor vino sobre ella. ¿Qué más dice? Que había sido sanada. ¿Y también de qué? Dice, de espíritus malignos y de enfermedades. Habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. El Señor te quiere usar. Y si hay mujeres, alguna mujer que quiera servir al Señor Jesús y que se encuentra en alguna de estas características que hemos hoy hablado, o de alguna mujer que quiere servir al Señor Jesús, pero sabe que necesita ser sanada, que necesita ser libertada para que Dios la use. Si vives pues en otro país, en otra ciudad, busca una iglesia donde pueda ser ministrada. Y si vives acá en Bogotá y no tienes iglesia, no te estás congregando en ningún lado, contáctanos para que podamos orar, para que Dios te pueda sanar, para que Dios te pueda libertar, para que de tu boca pueda surgir la alabanza y puedas ser una mujer extraordinaria en manos de Dios. Y no importa si eres rica o si eres pobre. Dios no mira eso. Esta mujer, Juana, esta mujer yo me imagino que tenía platica, pues para ser la esposa del administrador de la casa de Herodes. Ahí está, una mujer rica, pudiente, pero no se dejó contaminar por ese ambiente de gobierno que había allí. Cuidó su lenguaje. Y la otra mujer, vea, una viuda pobre. El Señor no hace acepción de personas. Mujer, el Señor te está llamando. Déjate sanar, déjate libertar. Dios quiere usarte. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Toca la vida de cada mujer, Señor, que quiere de alguna manera acercarse a ti, Señor. Cambia, transforma sus vidas, Señor. Hoy, Padre Santo, que las mujeres que sean tocadas con este mensaje y en los próximos días, Señor, Padre, sepa que tú las quieres usar, que tú no eres un Dios machista, pero Señor, que también es necesario que ellas dejen que tu mano esté sobre sus vidas y sus corazones para que puedan ver la gloria de Dios. Las bendecimos como iglesia, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y ánimo, mujeres poderosas. Ustedes están en las manos del Señor. Déjense tocar por el Señor. Dios las guarde, Dios las bendiga.